amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a conversar con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con Fashmi Slakit. Ella es la mamá de un ser maravilloso que tiene autismo. Vamos a hablar sobre el autismo, cómo detectarlo y la experiencia de esta mamá de cómo ayudar a su hijo a salir adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias al Señor. ¿Qué tal, Lucrecia? Feliz aquí de estar otra vez aquí en esta tu casa. Lucrecia, con vos siempre conversamos sobre reorganización neurológica. Le hemos contado muchas veces a nuestros amigos y amigas televidentes, ¿verdad?, que yo tengo un hijo maravilloso que tiene lesión cerebral. Vos tuviste un hijo maravilloso también con parálisis cerebral. Y el objetivo de este programa es ayudar a otros padres, a llevar un mensaje de esperanza, de luz, de que sí se puede, de que no importa lo difícil que parezca que sea la condición, sí puede nuestros hijos tener una calidad de vida. Vamos a hablar en este caso del autismo. Contanos tu experiencia. ¿Cuándo te das cuenta vos que tu niño Farid es autista? ¿Cómo te diste cuenta? Ok, a los 3 años y medio, casi los 4 años, él habló hasta los 4 años, caminó hasta los 2 años caminó. Entonces yo decía, como uno, en ese momento, hasta que no te pasa a vos las cosas, no empezás a ver y averiguar sobre el autismo. Nunca vas a pensar, pues nunca me va a pasar eso a mí. Pero sí pasa y todo pasa por un propósito, ¿verdad? Entonces, Faridcito comenzó a caminar casi hasta los 2 años y eso que fue por estimulación también. Después me miré el problema de que él chillaba, no hablaba, claro, como él no sabía expresarse, entonces me daba cabezazo. Se frustraba. Ahí me asustó cuando una vez se prensa con la puerta, no siente nada, pero ni ay dijo. Y ya lo miraba yo como que eso no era normal, o lo tocaba. Y durante este tiempo, la pediatra, ¿no te dijo que notaba algo diferente? Pues, fíjate que lo miraba pediatra, pero decíamos que todos los niños tienen su etapa diferente de caminar, de hablar, de desarrollo. También que había influido que yo no estuve desde el nacimiento con él, porque yo pasé en el hospital un mes después que él nació. Yo estuve un mes en el hospital debatiéndome entre la vida y la muerte. Él estaba en la casa con mi mamá, mis hermanas, que me lo cuidaron, me agradecía, ¿verdad?, con ella, y tenía a la que lo miraba también. Pero al pasar eso, yo lo puse a él como en una burbuja. Ya cuando yo regresé a la casa, solo lo chineaba o lo dejaba en la cuna, pero no lo dejaba que se arrastrara ni que gateara, hasta que ya hice el programa, la cara doña Lucrecia, que decir todo lo del programa, no me todo lo que no se debe hacer, pero por eso estamos haciendo este programa, para llevar un poquito de información, de conocimiento a los papás, a las mamás que en este momento pueden pasar por este tipo de circunstancias. Sí, yo les digo a todos los padres, desde que están embarazados, ¿verdad? O que ya tienen a su bebé, déjalo que se arrastre, que gatee todo lo que quiera. Sí, después todas nos volvemos expertas y hasta nos quedan viendo como que estamos locas, ¿verdad? Pero es porque, decía yo, después me decían que tal vez haber sido falta de la estimulación, y que tal vez que cuando que lo llevara, el pediatra después me recomendó que lo llevaran de la logopeda, pero yo empecé y lo llevé al psicólogo porque decía que tal vez era algún otro problema. Tu corazón de madre te decía que había algo que no estaba funcionando bien. Yo pienso, siempre hemos hablado, Lucrecia, de ese instinto de que sabemos de que algo no está bien. Sí, yo decía en mi casa, me decía a mi pareja, yo siento que el niño, algo no está bien, no es normal eso. Me decía, la negación, ¿verdad?, de la misma familia, de todos, me decía, no, vas a ver, donde entra a clases,
ya va a hablar, porque como aquí no habla, porque vos lo estás sobreprotegiendo, porque vos lo tenés a él que no se ensucie, que no se mueva, que no, entonces eso es algo como de la cultura de la sociedad que siempre está con que esperemos. No pasa nada, no hay nada malo, esperemos, van a ver que esa realidad que uno tal vez como mamá sí ya sintió ese instinto de que esa es la verdad, que tu hijo necesita ayuda en esta y esta área, la misma sociedad, ¿verdad?, en colectivo es está como, diciendo no. Es parte de la negación. Sí, pero a nivel colectivo, que ya sean los maestros, el pediatra que te dice, no, espere, es que hay un intervalo en que lo puede hacer. No, o lo haces a tal edad, o lo puedes hacer o no lo puedes hacer. El seguir esperando, el seguir diciendo, espera, no pasa nada. No pasa nada, o espera, vas a ver que todo va a estar bien, es esa colectiva negación. Y si no llegamos nosotros a ser más asertivos, ¿verdad? De decir, no, yo estoy clara que mi hijo necesita ayuda. Si tú no te empoderas de esa manera y sales y dices, no, voy a buscar algo que de verdad le esté ayudando y no voy a aceptar a alguien que me diga, espera. Porque se espera, ¿verdad? Esa negación colectiva no lo va a llevar a ningún bien. Lucrecia, ¿qué es el autismo? ¿Cómo podríamos definir el autismo? Dos maneras, lo voy a agarrar de dos maneras para decirlo. Primero es sensorial, ¿verdad? Ahorita Pash me estaba hablando que Farid tenía varias diferentes cosas que no son normales o regulares. Por un lado van a estar con lo sensorial, puede ser lo táctil, o sea, ¿qué sentimos? Puede ser por un lado que sea hiposensible, que es que no siente lo suficiente, o puede ser, ¿verdad? Ponete, mi hijo Andrés, le metían la aguja para sacarle sangre, para lo que fuera, y no sentía. Entonces eso es totalmente, ¿verdad? Insensible. O como le pasó a Farid cuando, ¿verdad?, lo agarró la puerta. Entonces ese no llorar, no sentir, o que lo sientes pero no inmediato. Lo sientes pero te tardas 3 minutos o 30 segundos o 10 segundos. La respuesta debe de ser inmediata. Es algo, es un reflejo. O lo tienes o no lo tienes. Esperar a ver qué pasa no lo va a arreglar. Ese problema, esa área sensorial que ese niño necesita ayuda, con esperar no lo vamos a arreglar. Eso es hipo. Si vemos lo auditivo, ¿verdad?, que hablaba igual Farid. Entonces decían de que Farid le molestaban ciertos sonidos o se ponía a llorar y frustrado. Entonces va a los dos lados. En la misma audición él podía estar. ¿Por qué puede tener los dos lados? El hipo y el hiperauditivo. O sea, hipo es no escuchar en audición. O hiper es escuchar todo a un volumen altísimo. Sí. Ni que estuvieran metidos en... Como que ellos están escuchando bombas. École. Entonces, claro, los niños se descontrolan. Entonces, tú puedes estar en estas dos. ¿Por qué? Porque lo más usual es que el niño es hiper. Pero ese hiper, su cerebro, que es el sargento, el manda más, es el que va a decir, este volumen es tan alto que no lo soporto, te lo voy a apagar. ¿Verdad? Como que fuera un switch, voy a hacerle apagado. Y entonces se vuelve hipo, y no es que se vuelva hipo, digamos, ¿verdad? Sino es de que él mismo apaga su sistema. Es un nivel de sobrevivencia. Yo tengo que sobrevivir, entonces voy a apagarme porque es la única forma. Sobrevivir. Es la única forma que yo voy a poder tolerar vivir en este mundo. Entonces ahorita estoy terminando de hablar solo de una parte del autismo, que es la sensibilidad, ¿verdad? Entonces la otra parte es los intestinos. Es cómo percibimos todo lo que es la alimentación. Todo lo que es la alimentación y la absorción no es igual que los demás. ¿Por qué? Porque este cerebro y que se le llama segundo cerebro, se formaron a la misma vez. Entonces, si aquí hay desorganización, acá va a haber, llamémosla desorganización o intolerancia. Entonces, esas son unas maneras de verlo. Y el otro de autismo es aislarse por todo esto sensorial, los sonidos, lo táctil, todo eso me molesta, entonces ¿saben qué? Mejor me aparto. Sí, para sobrevivir, para poder vivir en este planeta. Correcto.
Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando sobre autismo. Fashmi Eslakit es una mamá de un ser maravilloso y nos está contando su experiencia, el diagnóstico y cómo está ahora ayudando a su hijo a que su cerebro se reorganice. También estamos con Lucrecia Godoy de la Fundación Andrés Narváez. Ella también nos está dando aportes sobre el autismo, qué es el autismo y qué podemos hacer cuando nuestro hijo o hija es diagnosticado con autismo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con Fashmi Eslakit, mamá de un niño maravilloso autista. Fashmi, contanos un poquito cómo fue tu embarazo, porque hay veces tenemos que estar alertas desde que tenemos alguna complicación en nuestros embarazos. Sí, yo me di cuenta hasta ahora con Farid, pues, de que es muy importante todo lo que pasamos en nuestro embarazo y esta es la primera señal de alerta, que yo tuve 2 amenazas de aborto y cuando yo lo tuve a él fue estrés, él sufrió, ¿cómo se llama? Estrés. Sí, en el parto. Ajá. Fue traumático, pues, el parto. ¿Y no era tu primer hijo? No, era mi cuarto bebé y fue terrible debido al estrés que pasé en el embarazo. ¿Qué lo provocó? El estrés me provocó eso, el estrés. Entonces, relájense. Primero su vida, la vida de su bebé y después todo queda. Sí, lo que estás diciendo es verdad. A mí igual, nosotros estábamos comenzando con este canal. Yo trabajaba hasta las 11 de la noche todos los días. Embarazada, me echaba tuptotarima, hacía de todo. O sea, como que no estaba embarazada. Un estrés horrible. No hay que hacer eso. A los 6 meses comencé con una amenaza de parto prematuro, desde los 6 meses acostada. Y después, claro, yo me culpaba, porque cuando la ginecóloga me dice, el niño está estresado, como que vos fueras mamá de la zona franca, que trabajaras no sé cuántas horas de pie y con el capataz ahí. Y yo, wow, ¿qué me hice y qué le hice a mi hijo, verdad? Eso me tomó mucho tiempo perdonarme a mí misma y pedirle perdón a mi hijo, porque un trabajo, por más grande que sea tu proyecto, no vale la vida de un hijo. Entonces preparémonos para que durante el embarazo estar en paz y tranquila. O sea, vas a tener, ¿verdad? No era tu primer hijo, ya sabías lo que venía. Si tenías mucho trabajo, todo eso hay que ordenarlo. Y hay que decir, ok, la prioridad ahorita, ¿verdad? Es mi vida y la mía vale doble ahorita, pues. Igual, ya sea emocional o estrés familiar o estrés de trabajo, cualquier tipo de estrés vale más la vida de nuestro hijo. Pero ya pasó y dice que por algo tiene que pasar, sí. Tal vez le sirve a los demás. Por eso estamos contando esta historia, ¿verdad? Sí, para que les sirva muchísimas para personas. Ayudar a otras mujeres, porque a otras familias. Yo conozco varias personas también que lo mismo, y es por el estrés que pasaron en el embarazo, o incluso no en el embarazo, pero sí en el parto, eso te causa graves daños al bebé. Entonces, si yo hubiera sabido, pero el hubiera no existe, ¿verdad? Sí. Ya pasó, que eso era lo que le iba a afectar a mi hijo. Desde el primer día empiezo a hacer programa, ¿verdad? Pero bueno, ya gracias a Dios, desde que empecé a hacer el programa, a la semana que empecé yo a hacer programa con él, ¿viste cambio? Yo vi el cambio total. A ver, pero contanos del parto. ¿En el parto fue normal? Eso fue, se me iban los dolores, se me venía.
estaba en el ultrasonido, salía que venía solo una circular de una cordón. nada más, pero a la hora del parto, se me quitaron las contracciones, o sea, ya estaba en 7, en 8 dilatada, y se me van las contracciones. O sea, tu cuerpo estaba listo, pero se paró el parto. Y incluso ya después me regresan, como a los 20 minutos me regresan las contracciones, estoy en la cama ahí de parto, ya con los 10 centímetros dilatadas. Primera contracción, ya viene saliendo, coronando, se me van los dolores. Se me va a ir a hacer una cesárea de emergencia. Imagínate, ya con los 10 centímetros dilatados. Y con la cabeza prensada. Sí, entonces tuve que tenerlo. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué se te paraba? Por el doble cordón. Sí, después venía, ya cuando él ya pudo salir con fuerza, que lo tuve, sin dolor, tuve el parto sin contracción, entonces sin dolor, ya viene el niño le quitan el cordón inmediatamente, pues ya me dicen que respire fuerte para que a través del cordón pase la respiración, y ya yo no le escuchaba llorar a mi hijo, yo decía porque estaba con el doble cordón, sí, en realidad, y por eso paraba. Es correcto, y entonces no lloró inmediatamente. No. Y entonces, yo me sentía desesperada pidiéndole a Dios que mi hijo que llorara, y ahí nomásito cuando yo le escucho a ella llorar, me volvió la vida. Esa es otra señal, deben de llorar inmediatamente. Sí. Sí. ¿Qué pasa, Lucrecia, cuando hay ese sufrimiento fetal en el parto? Y hay veces los médicos, no estamos hablando mal de los médicos, no, pero sí hay médicos que menosprecian esa situación. Creen que es normal y te dicen, no pasó nada, está medio moradito, pero ya se va a componer, te dicen. Sí. Pero lo medio moradito va a tener efectos en el futuro. Tiene secuelas. Lo que usualmente pasa, te dicen más del 90-95% de los casos, es falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno, ¿qué es lo que hace? A ver, nuestro cuerpo necesitamos agua, necesitamos comida para nutrirnos y tener energía. Okay. ¿Qué necesita nuestro cerebro? Oxígeno. Si le falta oxígeno al cerebro, a ver, nuestro cuerpo, no estoy segura, pero creo que es 3 días aguanta sin comer y creo que 24 horas sin beber agua, pero verán, pero hay límites. El cerebro no es nada, no aguantamos creo que ni el minuto, es muy poco. Es muy poco lo que aguantamos sin oxígeno. Sin oxígeno las secuelas son muy grandes. Y lo que más ocurre que muchas veces tal vez los médicos no están claros de todas las secuelas, puede ser eso una parte, o tal vez por pesar no le quieren decir a la madre, hay diferentes razones por las que no dicen. No sabemos, ¿verdad?, cuál es la de cada doctor, pero hay secuelas muy grandes cuando hay falta de oxígeno. Y claro, a veces el ginecólogo, la ginecóloga te dice, viene con circular de cordón, pero ni nosotros los padres de familia nos ponemos a leer qué significa y cuál puede ser el problema de que un niño traiga circular de cordón. Porque, ¿qué pasa? Cuando va guiñando, el cordón se va enrollando y ahí se muere el niño asfixiado, vienen las lesiones cerebrales. Entonces, cuando hace falta ese oxígeno, literalmente lo que ocurre es que mueren neuronas, o sea, muere parte de su cerebro. Literalmente eso es lo que ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, nuestro cerebro es precioso, es un misterio, entonces no hay que alarmarse de decir, ya se le murió parte del cerebro, ya ahí quedamos. No, se muere parte del cerebro, pero el cerebro está hecho para que uno pueda reprogramar, reeducar otras neuronas que no venían con programa. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando vos te dan tu celular, viene sin nada. Vos bajas las aplicaciones y le vas metiendo los programas, ¿ok? Pues nuestro cerebro viene con un y que otro programa, digámoslo, como que listo para que vos lo desarrolles. Pero no viene, o sea, nosotros no nacemos con la visión lista, ni la audición lista, ni el táctil, ni la movilidad. No salimos con nada listo, los seres humanos. Por ejemplo, los mamíferos sí nacen y se paran en 4 patas. Y salen caminando inmediatamente. En 4 patas, pero se van caminando. El ser humano no nace y camina en 2 patas, no.
No ocurre así. Entonces el cerebro humano no está hecho para ya estar listo. No. El ser humano está hecho, y eso que todos lo sepamos, que necesitamos estimular. Esos programas, digámoslo de una manera que trae, sensoriales, ¿verdad? Táctil, auditivo, la visión, requieren estimulación. Sí, como decía Fashmi, a Farid lo tenía en una burbuja, lo tenía privado, lo tenía en una burbuja sin estímulo. Pero claro, eso pasa porque ese desconocimiento, esa falta de información, y cuál es, naturalmente, ¿qué es lo que hacemos las mamás y los papás? Proteger porque es lo único, lo natural que se nos ocurre, ¿verdad? Y no nos estamos enterando que a veces esa sobreprotección está limitando más bien a los niños. De hecho, a ningún hijo hay que sobreproteger, ¿verdad? Sí, ni al que tiene autismo, ni al que tiene lesión, sí, ni al que no tiene supuestamente nada. Este es un aprendizaje y queremos con este programa llegar a las familias para que sepan que hay programas de reeducación neurológica y que vos, en el tiempo que estás haciendo este programa de reeducación neurológica, has visto los cambios en tu hijo. Vamos a hacer una breve pausa, estamos conversando sobre autismo. Cuando regresemos vamos a hablar sobre algunos de los síntomas o características de un niño o una niña autista. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Neurológica Andrés Narváez y Fashmi Eslakis, quien es mamá de Farid, un niño con autismo. Estamos hablando sobre autismo. Fashmi, ¿qué síntomas, qué comenzaste a ver vos diferente en tu hijo que te dieron esa alerta que tenemos todas las mamás, esas corazonadas de que algo no estaba funcionando bien? Se quedaba, hacía movimientos repetitivos con el carrito, se lo mira así, se ponía, se acostaba y empezaba a andar o empezaba. Llegamos a una casa, ya sea que llegáramos por primera vez a un lugar, él agarraba, ponía, lo tocaba, miraba, lo volvía a poner, como escaneaba todo. Después también que si estaba el ruido, porque él iba podía escuchar muy fuerte, aunque estuviera bajito, o podía escuchar muy fuerte y no escuchar, pues le podíamos decir, Farid, despacio, y él, sí mamá, o no, perdón, no hablaba en ese momento, se volteaba a ver, o le podía estar a la par y decirle, Farid, y aquel niño como que no es con él, caminó tardío, el aleteo, cuando él no se podía expresar, el aleteo, y un chillido, pero era finito, yo le digo chillido porque no era grito, era un chillido pero finito que hasta dolor en el oído le daba. Aullido tal vez, mejor. Pues sí, le podemos decir así porque sí, pero es que era agudo, bien agudo. Sí, le quedaba resonando a uno el oído y a veces me chillaba en el oído, yo Farid, vamos a tal cosa, y como no se sabía expresar, y yo tal vez lo quería, desmite para acá, no medían el peligro también, porque cuando ya él entró al primer nivel, y yo lo llevaba en mi moto, yo lo ponía adelante, yo le iba diciendo, se llama así, 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 por aquí vamos. Si yo pasaba por otra calle, que no era la calle donde lo iba, me escapaba de tirar, como diciendo por aquí no era. Controlado. Correcto. Es decir, los niños autistas tienen rutina y si vos lo sacás de esa rutina, para ellos es un caos. Es una rigidez neurológica. Eso es una rigidez neurológica. Sí, es el que si él tiene, como tú dices, su camino por donde él tiene que ir,
tiene que ser el mismo, le cuesta mucho desviarse. Si tú tienes una rutina que sigues en la mañana o como hacen algo en la casa o antes de ir a dormir y lo rompes, lo cambias, se acaba el mundo. O sea, es tercera guerra mundial. Entonces, este tipo de niño es esto, la rigidez. Lo que yo les explicaba, ¿verdad? Nos está dando cabales ejemplos, Fashmi de Farid, de el hipo y el hiper, ya sea táctil o auditivo. ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué lo apagan? Es por algo muy lógico y porque es para ellos estar mejor y es para, como decía, ¿verdad? Sobrevivir. Entonces, por eso es que hacen todo eso. Y las repeticiones, ellos se quedan, digámoslo de una manera igual por sobrevivir, como que trabados en un cierto tipo de ejercicio, ya sea por la misma rigidez, por el mismo miedo, por no salir a hacer otra cosa, entonces quedarse envueltos en ese su mundito y haciendo solo una cosa. Entonces, todo eso son señales, son síntomas de los niños autistas. También él no hablar, porque no habló hasta los 4 años, no caminó hasta los 2 años, el aleteo, lo repetitivo, lo agudo, ¿verdad? Todo era como contrario. Era o no hablar o chillido, ¿verdad? O no escuchar o escuchar demasiado, ¿verdad? Todos esos contrastes son normales, son típicos en estos niños autistas. Incluso el olfato. Incluso el olfato, que a veces podía ser un olor muy fuerte y no sentir el olor. No le molestaba. O tal vez el asistín en el piso, algo. El desinfectante. Sí, que estábamos allá, estaban limpiando y él podía estar aquí y lo sentía que muy fuerte. Entonces, eso es irse a esos extremos que vos estabas diciendo, ¿verdad? O muy poco o mucho. Y yo sé, como nosotras, Lucrecia y yo como mamás con niños especiales, sabemos lo que se siente, la desesperación que se siente cuando tenés un diagnóstico pero no sabes qué hacer. Ay, eso, lloraba y él le pedía al Señor y lloraba y decía, Señor, mándame a un lugar donde yo pueda ir y pueda yo ayudar a mi hijo, porque yo sentía de que donde yo lo llevaba, no me iba, o sea, no veía el resultado. No miraba el resultado porque sentía como que estaba estancado, o sea, sí, para lo de la motora fina, motora gruesa, pero estar ahí, como quien dice, es solo eso y ya, pero yo no quería eso para mi hijo, yo quería que él fuera autosuficiente, que fuera una persona normal, no querías más funcional, correcto, pero yo sentía que eso no me llenaba, no cumplía las expectativas, que no era eso lo que mi hijo necesitaba. Vos comenzaste llevándolo a una psicóloga, el pediatra te dijo que lo llevaras a una psicóloga. Sí, me dijo que lo llevara a un logopeda, pero después en mi pueblo no hay logopeda, entonces yo lo llevé donde el psicólogo, porque por la misma negación de la familia, que decía que esto tiene que ver también con la actitud, con las personas que te rodean. A veces lo hacemos como un mecanismo de defensa por el miedo, el miedo a enfrentar que sí hay un problema, pero no es malo. Es mejor saber y detectarlo y saber, porque vos vas a saber cómo ayudar a tu hijo. Mientras que si te negas, no lo vas a ayudar, más bien lo estás escondiendo, lo estás apartando y estás como, sí, apartándolo en la palabra. Cuando te estaban diciendo de que si era tu actitud o que si era otra cosa, lo que están es huyendo o negando el problema. Entonces hay que de verdad reconocer y asumir, como dices tú, que es digámoslo de otra manera, aceptar que tu hijo necesita ayuda en esto, aceptar que tu hijo tiene una frustración inmensa, que él necesita ayuda en poder gestionar todo lo que son los sentidos, lo que es la audición, lo que es lo táctil, si le cuesta la alimentación, tú saber en qué áreas necesita ayuda. El tuyo era el habla, el caminar. Sí, también con la alimentación, tenía eso, ahorita que dije la alimentación, algunos alimentos, especialmente aguacate, las comidas como que así blandita, esa textura, hay unos tipos de texturas que eso es lo que pasa, casi nadie
trabaja lo que es lo táctil dentro de la boca. Y eso es lo que pasa, o sea, es el mismo táctil, que es lo que pasa, ciertos niños, ciertas texturas les dan asco, pero es porque no lo toleran, es porque hay que hacerles más estimulación táctil, no más bien hacerse a un lado y no hacerlo, no, hay que estimularlo y trabajarle esa tactilidad aún dentro de la boca. O sea, mi hijo que llegó a comer por botón gástrico, volver a empezar que pudiera comer por boca, hasta que ya empezó, ya después todo por boca, quitarle el botón, pero todo empieza estimulando. El alejarse y no tratarlo no va a ayudar. Tienes que meterte. Es querer, como decimos en buen nicaragüense, tapar el sol con un dedo, que no se puede, y más bien lo que estamos haciendo es que nuestros hijos no avancen, se queden estancados. Correcto. Y sí es doloroso, y sí es triste, pero es frustrante, pero tenemos que seguir adelante. Y lo bueno es que la terapia de reorganización neurológica es una herramienta muy buena. A veces nos vamos y yo lo llevé al psicólogo, primero porque no había logopeda, ¿verdad? Y lo llevé al psicólogo porque estaba atravesando una situación difícil en mi vida familiar, entonces pensábamos que era eso lo que estaba afectando. Es correcto, pero llamamos al psicólogo, lo llevé igual solita siempre porque sí, cosas de la vida, y porque decía, yo tengo que buscar ayuda, si esto es, y yo me sentía con una gran, lo que decía usted, con una gran culpabilidad, porque si todo lo que pasé en el embarazo y todo esto es culpa mía, y te empezaba a culpar, pero después dije, tenemos que salir de la culpabilidad, no encerrarnos en conmiserarnos ni en nada, no. Lo importante es nuestro hijo y sacarlo adelante, ir a la raíz del problema y solucionarlo. Porque en la negación no vamos a solucionar nada, en esconder el problema no vamos a solucionar nada, con decir no tiene ningún problema y lo tiene, más bien lo que vas a hacer es agrandar el problema. Y el psicólogo puede ayudar y se necesita para ciertas cosas, pero no va a ayudar a tu hijo a quitarle los síntomas. Es que un psicólogo trata con emociones, pero no, aquí hablamos de problemas neurológicos, hablamos del cerebro y su estructura. Y no está en las manos de un psicólogo la parte neurológica del ser humano. El psicólogo nos puede ayudar a nosotros los papás para que encontremos esa fuerza, para que equilibremos todas esas partes, la depresión, la culpa, el duelo, la culpa, todo eso que arrastramos los papás y mamás que tenemos hijos con capacidades diferentes. Pero también eso, yo le estoy muy agradecida con el psicólogo que me lo atendió, porque él me dijo, doña Fátima me dice, yo no puedo seguirlo atendiendo porque él está muy bien, usted necesita pues verlo con la logopeda para verlo del habla y llevarlo a otro lado, me dice, donde un neurólogo o algo, porque no es psicológico. Pero gracias a Dios me topé con una persona ética y bueno, que sí te lo dijo, que sí me lo dijo, porque incluso yo he tenido amigos que dicen que pasan años viendo a un psicólogo con problemas así, ¿verdad? Autismo. Y que lo van a tratar y por seguir, pues. Pero bueno, hagan programa. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Fashmi Eslakis, la mamá de un niño autista, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Neurológica Andrés Narváez. Estamos hablando sobre cómo ayudar a nuestros hijos cuando tienen una discapacidad. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Neurológica Andrés Narváez y Fashmi Eslakit, mamá de un niño con autismo. ¿Cuándo fue que comenzaste a hacer programa de reeducación neurológica? Cuando tenía Farid 4 años, hace 3 años. Pues como les comentaba, a la semana siguiente yo miré el cambio, lo que es verdad cuando se en el cerebro y empieza la estimulación. Él respondió, yo creía en el programa y lo seguía al pie de la letra, ya ahora Farid le escribe, habla, camina bien, ya puedo irme por otro lado y no hay ningún problema. No queda en peligro, Farid. Sí, ya no. ¿Y la parte auditiva? Perfecto. ¿Ya filtra sonido? ¿En el colegio cómo le va? Muy bien. No le voy a decir que de repente, pues, como todo niño, ¿verdad? Pero muy bien. Viene le estaba comentando a la exposición, viene él y tiene una retentiva única. Le costaba también a él la parte motora, pero gracias a ella también. La motora fina. Sí, para plasmar las letras, los números, pero igual con el programa se le va haciendo más fácil. ¿Qué programa? ¿Qué estás haciendo del programa de reeducación neurológica? ¿Qué hace para eso? Las máscaras, el gateo, el arrastre, en el trampolín para ver lo que es la vestibular. Le encantan los rollos, eso lo hace como premio. Que gatea va a los rollos. Sí, lo que le daba más, la terapia la craniosacral, que se la hago en la mañana, en la noche, después el masaje final igual en la mañana, en la noche, eso le ayuda a que él vaya, que duerma muy relajado y pase relajado todo el día y duerma muy bien. También practica lo de la alimentación. Pues no nos alimentábamos mal, pues, pero del programa sí hice varios cambios. Nosotros teníamos bastante lácteos. Creo que todas las familias tenemos eso del lácteo, ¿verdad? Pero se puede hacer el cambio. Sí, se puede. El azúcar también, tomar agüita en vez de fresco. Sí. Bueno, con lo de los refrescos, sí, eso de ni las chulerías ni refrescos, igual a mis otros hijos, no, como que si van a un cumpleaños, pues ni modo, pues sí, pero de que yo les voy a dar para comprar o que les voy a comprar y voy a mantener en mi casa, la cultura de tu familia no tenía chivería. No tenía chivería. Ya ese es un avance. Sí, gracias. Lucrecia, ¿qué es el programa de reeducación neurológica? ¿En qué consiste? Okay, primero nosotros lo que hacemos es que hacemos una evaluación, ¿verdad? Como dice Fashmi, traen a los niños y no es que nosotros los vemos operar, digamos de una manera, lo vemos cómo él va resolviendo la vida, cómo él escucha, cómo él se mueve, cómo él va usando cada uno de sus ojos, cómo él usa las manos, cómo las usa, para qué. Entonces, evaluar y ver cómo él puede o no usar su cuerpo, en qué cosas se ve que se le dificulta y que se traba, en qué cosas vemos que él más bien se frustra y cambia de actividad, y es porque no puede, ¿verdad? Porque no se le es fácil hacer eso. Entonces, hacemos evaluación y la evaluación empieza desde el embarazo, porque en el embarazo nosotros vemos cómo ha sido su vida, o sea, su vida no empieza al salir de mamá. Su vida empieza desde que fue concebido, entonces necesitamos saber todo lo que fue ese niño durante el embarazo. Después, ya que el niño salió y lo tenemos enfrente, ya sea que venga de bebé, porque pueden venir con nosotros desde recién nacidos, o que venga de 4 años como Farid o de 10 años, nosotros lo que hacemos es que así en físico, ¿verdad? En vivo y a todo color, es ir pidiéndole que haga cosas, ¿verdad? Desde que escriba, que abra frascos, que mire, todo para ver cómo están sus sentidos, su coordinación, su sistema vestibular, y hacemos varias preguntas, lo ponemos a hacer un montón de cosas, para ver, como les digo, cómo soluciona problemas su cuerpo, cómo puede mover o no su cuerpo y cómo reacciona a todo lo que hacemos.
Entonces nosotros vamos, ¿verdad?, tomando nota de todo esto y en base a eso diseñamos un programa de estimulación. Entonces, ¿qué es? Estimulamos lo sensorial, lo vestibular, lo motor y lo intelectual. Y lo otro que también siempre hacemos es lo social, pero no platicar y socializar, sino que crear independencia. Si el niño no es independiente, no va a poder llegar a ser pleno y feliz. Entonces se crea la independencia. Si un niño no está bien en sus sentidos, si él no es independiente, estas dos cosas, si no trabajan bien, él no puede socializar, porque le hace daño a él, porque él se va a aislar, porque le molestan los sonidos, porque le molestan, ¿verdad?, diferentes cosas. Entonces, es por el bien del niño que no se hace, que se recomienda, mira, ahorita no lo metas a una clase, no lo metas a una clase de colegio o de maternal o de karate, es que tiene que ver niños. Ahorita para él, no. Ahorita para él eso más bien le frustra, le enreda, le va a causar un daño y no un bien. Primero tenemos que trabajar todo eso. ¿De qué horas el niño va? ¿Tu hijo va a la escuela? ¿En primer grado? En primer grado. ¿Y a qué horas haces programas? Después que llega de clase. En la tarde. En la tarde. En la tarde y los fines de semana extensivo. Incluso, pero yo empiezo desde la mañana, fíjate. En la mañana yo me levanto pues, a las 4:30, pegarme platicaditas con el de arriba primero, ¿verdad? Y después, ya cuando ya los despierto, empiezo y le hago el cráneo sacral, en lo que ya están despertando mis otros hijos para que se alisten también. Entonces vengo y le hago el masaje espinal, y aprovecho hacer máscaras. Las máscaras puedo aprovechar en cualquier momento. Yo le pregunto a mi Lucrecia, porque yo miraba que eran tantas, ¿verdad? Y a cualquier día de que se levanta ya se las puedes hacer. Y entonces empiezo en un cuaderno y voy marcando, porque como se va a clase, ahorita en las vacaciones sí voy a aprovechar. Véngase para acá, mi tochito, que es todo mío. ¿Y cómo se hace? Una parte muy importante es la relación con sus hermanos. Al final tenés 3 niños más y él son 4, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio muy importante entre todos los hermanos, porque después tus hijos mayores pueden ser en la adolescencia decir, no, que mi mamá nunca me dio tiempo porque estaba con Farid, y es natural, ¿verdad? Entonces nosotros en el programa también aprendimos eso, mi esposo y yo, porque yo quedé embarazada ya cuando ya llevábamos como 2 años de programa, o sea que mi hija nació en programa, y aprendimos eso, que teníamos que darle un tiempo a nuestra hija independiente de él, y creo que eso nos sirvió mucho porque Isabela Margarita tenía su cuarto, Néstor Gabriel su cuarto, y si él entra y le toca algo, lo regañamos. Es decir, no existe pobrecito Néstor Gabriel, no, le hiciste esto a tu hermana y pedirle disculpas. Ni favoritismo por el niño que tiene problemas. Entonces, muy importante, por lo menos mi hijo mayor, Javier, él me ayuda con las máscaras, porque yo tengo que trabajar también, tengo un emprendimiento, tengo que trabajar, y él me ayuda, me va adelantando con las máscaras, los Farid, Javier, ¿cómo es? La Montserrat, Ismael, también con el gateo y el arrastre. Entonces ustedes me van y lo va supervisando Javier. Entonces, claro, hay días que no quieren, ¿verdad? Pero sí, en eso, y los ponemos en el trampolín y lo hacemos como juego y lo vamos incluyendo, porque sí, eso empezó mucho. Yo me centré cuando yo lo agarré el programa, y era intensivo, perdón. Y empezó como que ser, eso solo quiere Farid, y entonces empecé a hablar con ellos. Todas las noches nos reunimos ahí en la sala, pues, y empezamos y hablamos y que cómo nos fue, y para papá, y dejar un tiempo para ellos y darles un tiempo de calidad, fuera teléfono, fuera todo, y dejarles pues el chance para ellos, solo para ellos, para que no sientan. Pero ahora ya están todos
y ellos ya entendieron, cuando ellos comprendieron, ustedes quieren a su hermanito y quieren que sea él igual que ustedes y así, y empieza uno a explicarle, ¿verdad? Y entonces, cuando vos lográs que ellos comprendan, va bien todo. Si no erradicás el celo de ese momento, sí, van a tener eso, porque van a creer que tenés favoritismo, y no es, porque se lo digo yo, que soy madre de 4 niños, y me preguntan, ¿a quién quieres más? A los 4. No le podría decir, yo quiero más a voy a estar con el que lo me necesite más, lo voy a estar apoyando, pero igual, al que no me necesite, también lo voy a querer. Dicen que es que el favorito es el que más me necesita en ese momento. Pero eso es lo que es equivocado. Podría ser equivocado. Porque hay veces, más bien, mutilamos a esos hijos porque les hacemos todo y los consentimos todo. Entonces, hay que tener como ese equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Es igual cuando en la familia es el hijo que tiene problemas, ya no hablamos de motoros o neurológicos, sino que es mal alumno, que te da mayor tiene trabajo, que está rebelde, que le gustan los traguitos, el cigarrito, pero a veces abandonamos a los otros y nos centramos tanto en que al final le facilitamos todo a lo estamos dañando, lo hacemos enfermo emocional y estamos ayudándole, no porque es que como no, entonces yo le doy el carro, le doy la casa, le doy tanto. Ajá, no les estamos ayudando. Igual a nuestros hijos con problemas neurológicos hay que estimularlos, apoyarlos y exigirles también. Bueno, a mí lo que me gustaría quedar es como que con esa esperanza, ¿verdad? Que siempre hablamos, de que aunque ginecólogos, psicólogos, todos te digan que no hay nada más que hacer, que se va a quedar así para siempre tu hijo. Aquí te decimos, ¿verdad? Con una mamá que le cambió totalmente la vida, no fui yo, son los papás los que hacen el cambio. O sea, sí, yo los acompaño, les digo qué hacer, voy con ella, etcétera, pero quien lo hace, quien logra esos cambios inmensos y le cambian la vida totalmente son los padres, es la familia. Usualmente es más la mamá. Como dice Fashmi, ella empezó sola y hasta un año después, el marido entró en el paquete, digámoslo, ¿verdad? A ver, nada. Sí, y a aceptar en lo que es la aceptación, pero de que necesitaba ayuda, necesitaba la ayuda, y que al darle la ayuda vieron el gran cambio. ¿Vos te has dado cuenta que realmente sí ayuda a hacer un programa neurológico? Totalmente de acuerdo. Y que lo que tenemos es que no perder la fe y tener la disciplina y la constancia de hacerlo, ¿verdad? Porque nada es magia. Tampoco es que vos puedes dar la mejor receta, pero si no hay disciplina y constancia, tampoco vamos a ver resultados. Es lo que yo digo, yo no he visto ningún niño que no le funcione el programa, pero he visto un montón que no les funciona, pero porque no lo ponen en práctica, ¿verdad? Porque no lo hacen. Entonces no es magia, es trabajo arduo, duro, muchísimo esfuerzo, pero que trae una recompensa inmensa, pero que sabemos que la respuesta sí es real y es positiva. Entonces, ¿verdad? Que no son, como dicen, pajaritos embarazados, que ¿verdad? En el aire. Son pajaritos, ¿verdad? Volados ahí. No, que sí es algo de verdad real, no es invento. Sí, la reorganización neurológica funciona, sí. Yo lo viví con mi hijo, sí. Lo sigo poniendo en práctica, sí. Lo seguiré poniendo en práctica hasta que se gradúe de la vida. Gracias por haber estado aquí compartiendo tu testimonio, Fashmi. Gracias, Lucrecia, por compartir el conocimiento, la información y también tantos años de experiencia en el área de reorganización neurológica. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.